La muerte ha estado presente desde la antigüedad, conformando la creencia colectiva sobre los llamados retornados. Y esta misma convicción ha posibilitado que el retorno de los muertos haya influido en el miedo de los pueblos a la hora de relacionarse con el proceso de la muerte. Esta siempre ha sido un misterio para el hombre primitivo, que observaba cerrarse un círculo mágico religioso de pensamientos ancestrales, a los cuales se enfrentaba con métodos propios de rituales mortuorios que propiciarían el descanso eterno del difunto. El retorno de los muertos estaba presente, por tanto, en su vida cotidiana, y dependiendo de si el muerto había tenido una buena o mala muerte, la relación de los vivos con los difuntos podía ser completamente diferente. La creencia en fantasmas supuso desde el principio experiencias de contacto entre dos mundos, el de los vivos y el de los muertos, donde la memoria de aquellos que partían representaba bien la bendición de los antepasados o bien un suplicio que se tenía que solucionar. Los muertos nunca podían estar descontentos. La muerte, como el fantasma, fascina y simboliza la esperanza en otra vida. Desde la antigüedad, estas creencias configurarán relatos y leyendas que asimilará el cristianismo con la teoría del alma. Así, con la aparición de los tratados medievales, se crearán unos motivos literarios que podremos considerar el germen de los cuentos de fantasmas del siglo XIX y XX. Ya en la antigua Mesopotamia se creía en espíritus maléficos que provocaban la enfermedad, que era causada por espectros o fantasmas llamados Etermú, individuos fallecidos en condiciones anormales, entidades que estaban condenadas a vagar para siempre, que no podían alcanzar su reposo y que atemorizaban a los seres vivos, produciéndoles toda clase de males. Para todos estos espectros, los griegos acuñarán un término: los daimones, seres o espíritus sobrenaturales capaces de perjudicar, aunque también a veces de ayudar a los humanos. Las representaciones de fantasmas en las tragedias griegas eran muy importantes en los espectáculos de las diferentes épocas. Encontramos algunos ejemplos, como el fantasma de Clitemnestra en Euménides, que se aparece al coro de las erinias cuando duermen y las incita a despertarse para continuar la tarea de perseguir a Orestes. La aparición del fantasma forma parte del sueño de las erinias y el motivo de su presencia es la venganza. Clitemnestra no puede descansar porque su muerte ha sido violenta y aún no ha sido vengada. Su ocasional presencia en sueños indica esa falta de corporeidad o de poder físico, pues ya desde Homero los fantasmas se caracterizan por ser insustanciales. Recordemos, pues, que los motivos de la vuelta de los muertos podían ser diversos, pero que se repiten desde la antigüedad hasta prácticamente nuestros días. Estas causas podían ser no ser enterrado adecuadamente,
volver a pedir venganza por una muerte violenta. Los que mueren insatisfechos, los que mueren violentamente, aquellos que vuelven para advertir, para pagar una deuda, avisar de una enfermedad, aquellos que morían prematuramente, los suicidas o los ahogados. En la antigua Roma también los bebés y niños muertos, los condenados, suicidas o muertos por amor, los insepulti, a veces también llamados los que no han sido llorados, forman el grueso de la tropa de aparecidos y fantasmas. No podemos olvidar la historia de la amante fantasma de Flegón de Trales del siglo II, donde una joven muerta y enamorada vuelve de la tumba por amor, un fantasma benigno que come, bebe y ama, comportándose como una mujer viva. Relato de una gran importancia si consideramos su influencia posterior en la literatura, ya que será un antecedente de lo que posteriormente Goethe reescribirá con su relato La novia de Corinto en el año 1797, aunque cambiará el final del cuento de Flegón, transformando a la joven en vampira, inaugurando así la imagen literaria de la muerte viviente. En la antigua Roma, las almas de los muertos podían convertirse en seres malignos que retornaban a la tierra e incordiaban a los vivos, atormentándolos y amenazándolos. Los Iaruae eran espíritus de difuntos malvados que no habían tenido una buena muerte y que regresaban al mundo de los vivos como fantasmas. Por tanto, en Roma, el muerto es considerado impuro y peligroso y hay que congraciarse con él o causará más de una fechoría. El relato de fantasmas más carismático de la antigüedad es el de Plinio el Joven, donde el motivo del fantasma en viviendas logra impactar al lector, iniciando los relatos de las casas abandonadas. Consideramos que el espectro que aparece en la casa tiene un componente sobrenatural y posiblemente por esto sea este cuento el primero en este tipo de relatos. La historia tiene, evidentemente, todos los ingredientes de las narraciones de aparecidos de la literatura anglosajona. Un fantasma que hace ruidos con cadenas, una casa encantada donde el ente atemoriza a todos los que osan acercarse. Un mal enterramiento que al final, cuando sus restos sean sepultados debidamente, desaparecerá. Y la noche, elemento fundamental en las historias de fantasmas. Plinio, por tanto, contribuyó a asentar muchos de los motivos literarios que posteriormente caracterizarán los relatos de terror. Pero en su epístola séptima, Plinio cuenta dos historias más de aparecidos. La primera relata lo que le ocurrió a Curcio Rufo y se cuenta que, estando éste en una provincia de África y paseando una noche por un pórtico, vio a una mujer hermosísima, de altura sobrehumana, diciéndole que ella era África,
Le aventuró su futuro y le dijo que viajaría a Roma, donde tendría grandes honores, y que cuando regresara a esta provincia africana moriría. Todo ello se cumplió, según afirma Plinio en este primer relato. En el segundo cuento se refiere a un espíritu burlón y explica que un liberto que dormía con su hermano en la misma cama, y mientras dormían a su hermano le pareció ver a alguien sentado en el lecho, y que cuando despertó se encontró rapado y con los cabellos en el suelo. Un claro ejemplo de una historia de bisones durante el sueño. Como podemos apreciar, el sueño es tema recurrente durante esta época de la presencia de fantasmas que auguran y avisan de hechos que ocurrirán. También en el relato de Propercio, en su obra Carmen, el autor utiliza este recurso para narrar el lamento de la amada por la nostalgia del amor, que le reprocha a su amado haberla dejado morir por envenenamiento, una mala muerte que la lleva a vagar eternamente. Y será durante la noche, cuando su presencia y su lamento se hagan visibles. Las almas errantes aparecemos de noche, la noche libera las sombras cautivas, y el mismo Vero vaga una vez que se ha abierto el cerrojo. La justicia nos ordena que al amanecer volvamos a la laguna del Leteo, cuyas aguas provocan el olvido. Por tanto, podemos afirmar que la mayoría de motivos literarios de la tradición occidental del fantasma, que perdurarán en el tiempo, ya estaban presentes en la cultura greco-latina, concretamente en las historias que hemos referenciado. El motivo de la casa encantada, donde el espectro se aparece para atemorizar, los ruidos y estrépitos nocturnos provocados por los espíritus, el muerto que no reposa porque no está enterrado convenientemente, o que vuelve para vengarse de quien provocó su muerte, los espíritus de los campos de batalla que conformarán, como ya veremos, ejércitos fantasmales que purgan sus pecados haciendo peregrinaciones, la aparición de fantasmas proféticos que anuncian una desgracia o anticipan una enfermedad, el del muerto que está agradecido y regresa para proteger a su benefactor. Son elementos fantasmagóricos que ayudarán a configurar el arquetipo gótico del fantasma. Todo ello amparado por la noche, pues la noche provoca terror por sí misma, por su oscuridad, su soledad y su misterio.